El cielo sobre el planeta Caída se agitaba con siniestras nubes grises que se arremolinaban como un implacable maelstrom de chaos. Ráfagas de viento aullaban a través del árido paisaje, llevándose consigo el leve hedor a azufre. El suelo bajo los pies de los estudiantes intergalácticos estaba agrietado y seco, un mosaico de tierra irregular que parecía moverse con cada soplo de viento. Para el ojo inexperto, era un mundo muerto hostil a cualquier forma de vida, pero para el profesor Trickson era el aula perfecta. El profesor alienígena se alzaba sobre sus estudiantes, sus 6 delgadas extremidades metidas cuidadosamente en su larga túnica. Esmeralda, su rostro, una máscara de piel suave y translúcida, se movía levemente con colores iridiscentes que delataban su estado de ánimo, una mezcla de presunción y anticipación. El profesor Ticken se enorgullecía de su capacidad para llevar a los estudiantes hasta sus límites, para desafiarlos de maneras que ningún otro educador en la galaxia se atrevía hoy. Había preparado lo que creía que era una prueba insuperable. De pie en la superficie del planeta Ka, uno de los entornos más implacables de la galaxia, Ton anunció su voz. Resonando con un zumbido casi musical que resonó en el aire, sus grandes ojos multifacéticos escanearon al grupo. Frente a él había 12 estudiantes en total, cada uno proveniente de un rincón diferente de la galaxia. Entre ellos se encontraba Stanley Olin, el humano solitario cuya presencia era tanto una anomalía como una curiosidad en esta institución avanzada. Stanley tenía cabello oscuro que estaba perpetuamente despeinado y ojos azules penetrantes que traicionaban una determinación tranquila. Los otros estudiantes estaban lejos de ser sutiles en sus reacciones hacia Stanley. El reptil Cloran con sus escamas brillantes y hocicos alargados se burló abiertamente. El insectoide Zarian chasqueó sus mandíbulas en lo que era inequívocamente desdén. Incluso el XYN metálico, cuyos rostros eran placas de metal sin emociones, parecían irradiar una burla silenciosa a través de sus brillantes sensores ópticos. Los humanos eran raros en esta academia y su reputación de ser primitivos era bien conocido. El profesor Ticken levantó uno de sus delgados brazos casi esqueléticos. Apuntando hacia el horizonte, su tarea es simple: construya un refugio que pueda resistir la tormenta inminente. Tiene una hora. Déjeme recordarle que esta no es una tormenta común. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 300 km/h y la lluvia es altamente ácida. Cualquier error de cálculo, cualquier debilidad en su diseño y su estructura, fallará. Ninguna especie ha completado esta tarea en menos de una hora. Hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran en los ojos brillantes del profesor. Se posó brevemente en Stanley. Su boca sin labios se curvó ligeramente en lo que solo podría describirse como una sonrisa burlona. No espero que todos ustedes tengan éxito. De hecho, estoy seguro de que algunos de ustedes fracasarán espectacularmente. La implicación era clara. Stanley, parado al borde del grupo, sintió el peso de esas palabras. Presionándolo, los estudiantes comenzaron a desempacar su equipo. Los coranes, siempre confiados en su tecnología cristalina, sacaron varillas brillantes que refractaban la luz en arcoíris brillantes. El Zariano, que parecía una mantis gigante, desplegó haces de fibras orgánicas que exudaban una sustancia pegajosa similar a la resina. Los Zions activaron sus mecanismos internos y produjeron láminas metálicas y herramientas robóticas con movimientos precisos. Sin embargo, Stanley no tenía una tecnología tan avanzada. Solo llevaba una pequeña mochila, cuyo contenido era modesto para cualquier estándar. Una herramienta multiusos, una pala plegable, un trozo de cuerda resistente, una lona y algunos paquetes de un polvo misterioso. Todo lo que había traído. Cuando abrió la cremallera de la bolsa y examinó sus suministros, no pudo evitar sentir las miradas de sus compañeros de clase clavadas en él. Uno de los cloranes siseó patéticamente. Su lengua de tenedor se movió mientras hablaba. ¿Planea cavarse un hoyo y esconderse en él? Un coro de risas chasqueantes surgió del Zariano e incluso los Zions, generalmente estoicos, emitieron débiles sonidos de preocupación que solo podían interpretarse como burla. Stanley los ignoró y se concentró en cambio en el terreno. Sus ojos azules escanearon el suelo agrietado. Notando la composición del suelo y la disposición de las rocas cercanas, se agachó recogiendo un puñado de tierra y lo frotó entre sus dedos. La textura, le dijo, todo lo que necesitaba saber. Era rico en minerales, particularmente azufre. Ese detalle provocó una idea que comenzó a tomar forma en su mente. Mientras tanto, los otros estudiantes trabajaban con frenética precisión. Los toranes de arcilla clavaron sus varillas de cristalina en el suelo, creando un intrincado entramado que brillaba con energía Zarian. Convirtió sus fibras orgánicas en una estructura similar a una cúpula, reforzándola con la resina.
Pegajosa, los Cions, fieles a su naturaleza mecánica, ensamblaron un cubo metálico con bordes afilados y paneles brillantes. Cada equipo estaba absorto en su tarea. Sus movimientos calculados y eficientes, el profesor Tiken los observó con una mezcla de orgullo y diversión. Disfrutaba viendo a sus estudiantes avanzar hacia sus desafíos, incluso si la mayoría de ellos finalmente fallaron. Su mirada se detuvo en Stanley, que había comenzado a cavar un hoyo poco profundo a range con su pala plegable. Las acciones humanas parecían casi ridículas en su simplicidad. El profesor no pudo resistirse a un comena. El señor Olsen gritó con voz espesa, su voz goteando con descendencia. ¿Tiene la intención de crear un modo a su alrededor? ¿Tal vez crea que la tormenta se asustará con una estrategia tan primitiva? Stanley se enderezó secándose el sudor de la frente. No, un foso, profesor, respondió con tono calmado y mesurado, solo preparando la base. La sonrisa del profesor se profundizó, pero no dijo nada más. Stanley regresó a su trabajo ignorando la risa que recorrió el grupo. No tenía intención de defenderse con palabras. Sus acciones hablarían más alto a medida que el reloj avanzaba. La tensión en el aire se hizo palpable. El cielo se oscureció aún más. Los vientos ganaron velocidad. El polvo se arremolinaba alrededor de los estudiantes, picándoles los ojos y haciendo más difícil concentrarse. La red cristalina del Corin comenzó a brillar más intensamente, arrojando prismáticos sombras en el suelo. El domo orgánico de Zarian exudaba un olor penetrante a medida que la resina se endurecía. El cubo metálico de Zakarian emitía un zumbido bajo. Su campo de energía se estabilizaba. Stanley, por otro lado, trabajaba metódicamente. Mezcló el suelo rico en azufre con el misterioso polvo de su mochila, creando una sustancia espesa parecida a una pasta. Usando la cuerda, aseguró la lona sobre la zanja, formando una estructura triangular que era a la vez aerodinámica y resistente. Ancló las esquinas con rocas pesadas para asegurarse de que el refugio resistiría el viento. Era un diseño simple, pero cada elemento había sido cuidadosamente calculado. Los otros estudiantes no pudieron resistirse a mirar furtivamente el progreso de Stanley allí. La burla inicial había dado paso a la curiosidad, aunque ninguno de ellos lo admitiría. El profesor Tiken también se encontró observando al humano más de cerca de lo que pretendía. Había algo en la tranquila confianza de Stanley, su negación a sentirse nervioso, que despertó el interés del profesor a medida que la hora se acercaba a su fin. Las nubes de tormenta se cernían directamente sobre sus cabezas. Las primeras gotas de lluvia ácida silbido mientras golpeaban el suelo y el viento rugía como una bestia viviente. Los estudiantes se apresuraron a hacer los ajustes finales a sus refugios, sus movimientos frenéticos. Stanley, sin embargo, ya había terminado. Se sentó tranquilamente dentro de su estructura triangular esperando que la tormenta pusiera a prueba su trabajo. El profesor Ton levantó su brazo, señalando el comienzo del verdadero desafío. Veamos, declaró, su voz cortando el viento. ¿Quién de ustedes tiene el ingenio para sobrevivir a la ira del planeta Kida? Mientras la tormenta comenzaba a ganar fuerza, Stanley permaneció dentro de su refugio triangular, agachado cerca del suelo, con su espalda presionada contra la lona reforzada. La lluvia ácida comenzó a caer en serio, ahora chisporroteando mientras hacía contacto con el terreno circundante. Afuera el aire estaba lleno del gemido de los vientos y los fuertes crujidos de los escombros arrojados contra las rocas. Stanley no podía ver mucho a través de la pequeña abertura que había dejado para la ventilación, pero el rugido ensordecedor de la tormenta le dijo todo lo que necesitaba saber, que había llegado con toda su fuerza. Los otros estudiantes se habían retirado a sus respectivos refugios. Desde su posición, Stanley no podía ver lo que estaba sucediendo con sus estructuras, pero podía escuchar los crujidos y gemidos de los materiales que se tensaban por encima del viento aullante. En cambio, se concentró en su propio entorno. Pasó las manos por las paredes interiores de su refugio para comprobar si había puntos débiles. Sus dedos rozaron la cuerda para niños que sujetaba la lona, lo que garantizaba que se mantuvieran firmes a pesar de la furia de la tormenta. El diseño triangular desvió gran parte de la fuerza del viento, y el barro con infusión de azufre que había usado para sellar los bordes se mantuvo firme contra la lluvia ácida por un breve momento. Stanley se permitió respirar. Se inclinó hacia atrás, dejando que la lona lo protegiera del caos exterior, y cerró los ojos. Sabía que la tormenta duraría al menos otros 30 minutos y que la supervivencia dependía de mantener la calma y la vigilancia. Sin embargo, su mente no pudo evitar divagar. ¿Estaba haciendo lo suficiente? ¿Su refugio se mantendría firme? La duda se apoderó de él, pero rápidamente se sacudió. Había hecho todo lo que pudo con las herramientas que tenía, ahora era una cuestión de resistencia. Mientras tanto, fuera del refugio de Stanley llovía el caos. El enrejado de cristalino construido por los Coranes brillaba intensamente y refractaba la lluvia ácida en una deslumbrante exhibición de colores. Por un momento,
Pareció que su estructura podría resistir, pero luego una ráfaga de viento particularmente fuerte golpeó las varillas de cristalino. Un fuerte sonido de astillado resonó en la tormenta cuando el enrejado comenzó a agrietarse. Los estudiantes de Cloran que estaban adentro se apresuraron a reforzarlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Uno por uno, las varillas de cristalino se derrumbaron y enviaron fragmentos volando por el aire. Los coranes se vieron obligados a abandonar su refugio y se retiraron a una formación rocosa cercana para cubrirse. A los Tharian no les fue mejor. Su cúpula orgánica reforzada con resina inicialmente resistió la lluvia, sin embargo, a medida que el ácido se filtraba en la fibra. La estructura comenzó a debilitarse, la resina que alguna vez fue pegajosa se volvió quebradiza y se agrietó bajo la presión del viento en el interior. Los estudiantes tharianos intentaron frenéticamente tapar los agujeros que crecían con más resina, pero sus suministros se agotaron rápidamente. Una ráfaga masiva de viento atravesó el domo y lo derrumbó por completo. Los tharianos chasquearon sus mandíbulas en pánico. Se apresuraron al refugio más cercano que pudieron encontrar, una de las pocas cuevas naturales que quedan en el planeta. Los Zions con su cubo metálico parecían los más confiados al comienzo de la tormenta. Su estructura zumbaba con energía, creando un campo protector a su alrededor. Sin embargo, a medida que la tormenta se intensificaba, el campo de energía comenzó a fallar. La lluvia ácida corroyó la capa exterior de sus paredes de metal y los fuertes vientos crearon vibraciones que perturbaron sus sistemas internos. Las chispas volaron desde las esquinas del cubo mientras los Zions trabajaban desesperadamente para estabilizarlo, pero no sirvió de nada. Una poderosa ráfaga derribó toda la estructura, dejando a los Zions expuestos. Se retiraron. En la tormenta, sus marcos metálicos brillaban mientras buscaban refugio dentro de su refugio. Stanley permaneció concentrado. El sonido de las estructuras que se derrumbaban y las voces en pánico llegaron a sus oídos, pero resistió el impulso de investigar. Sabía que abandonar la seguridad de su refugio sería una sentencia de muerte. En cambio, tensó la cuerda que aseguraba la lona y ajustó las rocas que la pesaban. Sus manos se movieron con precisión, guiados por el instinto y el entrenamiento. Había construido refugios como este antes, aunque nunca en condiciones tan extremas como estas. Los minutos se sintieron como horas mientras la tormenta arreciaba. El viento aullaba con una furia implacable y la lluvia ácida seguía golpeando el suelo. Stanley podía sentir la tensión en su refugio mientras las cuerdas crujían y la lona revoloteaba bajo la presión. Presionó su peso contra uno de sus costados. Usando su cuerpo para estabilizarlo, el barro infundido con azufre había comenzado a endurecerse bajo el calor generado por la tormenta, creando un sello aún más fuerte. Aún así, sabía que la tormenta aún no había terminado. El profesor Ton observó. Desde lejos, su rostro iridiscente cambiaba con colores de curiosidad y leve preocupación. El profesor se había refugiado en una cápsula de observación especialmente diseñada, protegida de los efectos de la tormenta a través de las paredes translúcidas de la cápsula. Monitoreó el progreso de sus estudiantes uno por uno. Sus refugios habían fallado dejando solo la estructura triangular de Stanley en pie. Se inclinó hacia adelante, sus ojos multifacéticos se entrecerraron mientras estudiaba el refugio humano. ¿Cómo había sobrevivido un diseño tan primitivo a los otros? Dentro del refugio, Stanley podía sentir que la tormenta comenzaba a amainar. Los vientos aún eran fuertes, pero la lluvia había disminuido y el aire ya no tenía el mismo olor agudo y acre. Echó un vistazo a través de la pequeña abertura de ventilación. Sus ojos azules escanearon el paisaje. El suelo estaba lleno de escombros, fragmentos de cristales y varillas, fragmentos de resina y piezas de metal corroído. No era rival para la luz brillante. No, en la distancia podía ver a los otros estudiantes acurrucados cerca de formaciones rocosas. Sus posturas eran tensas y derrotadas. La mirada se desplazó hacia el horizonte donde las nubes comenzaban a separarse. Una tenue luz dorada se abrió paso y arrojó un resplandor espeluznante sobre el paisaje devastado. La tormenta estaba terminando, pero el daño que había causado era innegable. Stanley se inclinó hacia atrás, su cuerpo le dolía por el esfuerzo de mantener unido el refugio. Se permitió un momento de alivio, pero su mente ya estaba acelerada. Sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Enfrentando al profesor y sus compañeros cuando las últimas ráfagas de viento se calmaron. Stanley emergió. De su refugio, sus movimientos eran lentos y deliberados. Se paró en medio de los escombros. Su estructura triangular era la única que aún estaba intacta.
Los otros estudiantes lo miraron en silencio atónito. Sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y resentimiento. El profesor Tiken salió de su cápsula de observación. Su alta figura proyectaba una larga sombra sobre el grupo. Frixen dijo que su voz estaba teñida de genuina sorpresa. Parece que tenemos mucho que discutir. Stanley se encontró con la mirada del profesor. Su expresión era tranquila pero decidida. Sabía que esto era solo el comienzo. Las consecuencias de la tormenta trajo un silencio inquietante al planeta Caída. Los vientos huracanados habían desaparecido dejando atrás un paisaje desolado de escombros dispersos y tierra quemada. La lluvia ácida había tallado surcos profundos en el suelo y el aire estaba denso con el penetrante olor acre del azufre. Stanley estaba afuera de su refugio inspeccionando la escena. Su estructura triangular, aunque maltratada, todavía se mantenía firme contra el entorno hostil. Sintió una sensación de tranquila satisfacción, pero sabía que no debía relajarse por completo. Esta prueba estaba lejos de terminar. El profesor dio un paso adelante. Su túnica esmeralda ondeaba en la ligera brisa que ahora reemplazaba la ferocidad de la tormenta. Su piel translúcida brillaba con tenues tonos de oro y verde que reflejaban su curiosidad y su juicio calculado. Se acercó a Stanley con lenta deliberación. El ritmo avanzaba con sus ojos multifacéticos, estudiando el refugio humano. Los otros estudiantes todavía estaban conmocionados por sus intentos fallidos y se reunieron en silencio. Sus expresiones iban desde la incredulidad hasta el resentimiento, pero nadie habló. El señor Olsen, Trixon, comenzó su voz melódica con un dejo de respeto a regañadientes. Parece que su enfoque primitivo ha logrado lo que la tecnología avanzada no pudo. Debo admitir que lo subestimé. Stanley se encontró con la mirada del profesor. Sus ojos azules eran firmes. A veces no se trata de las herramientas, respondió. Se trata de comprender el entorno y trabajar con lo que tienes. La expresión de Dixon cambió ligeramente. Su rostro iridiscente se oscureció a un tono de azul apagado. Un signo de contemplación. Hizo un gesto hacia el refugio. Explique su diseño. Stanley dio un paso adelante. Sus manos se movían mientras hablaba. La clave era la simplicidad. La forma triangular desvía el viento, lo que reduce la fuerza aplicada a la estructura. El azufre en el suelo se mezcló con mi agente aglutinante y creó un sello resistente al calor que protegía contra la lluvia ácida. La lona proporcionaba flexibilidad y durabilidad. Y las rocas anclado todo en su lugar. Cada elemento fue elegido para trabajar con el entorno, no en contra de él. El profesor asintió lentamente, su mirada se detuvo en el refugio. Fascinante, su diseño demuestra un nivel de ingenio y adaptabilidad que es raro entre los estudiantes aquí. Mientras hablaba, uno de los Cloran dio un paso adelante, su rostro escamoso se retorció de frustración. ¿Cómo pudo sobrevivir una estructura tan rudimentaria cuando la nuestra falló? Usamos los mejores materiales cristalinos elaborados con precisión. Stanley se volvió para mirarlo, su expresión tranquila, pero firme. Sus materiales podrían haber sido avanzados, pero no eran adecuados para este entorno. Las varillas cristalinas no podían soportar la fuerza del viento y carecían de la flexibilidad para adaptarse. No se trata de tener las mejores herramientas, se trata de usar las correctas. El CLY Torin siseó en respuesta, pero no dijo nada más. Los otros estudiantes, incluidos los Zarianos y los Zions, intercambiaron miradas inquietas. Por primera vez comenzaron a cuestionar la superioridad de sus tecnologías y metodologías avanzadas. El profesor levantó una la mano. Silencia los murmullos. El éxito del señor Olson plantea una pregunta importante. Lo que realmente define el progreso es la complejidad de nuestras herramientas o nuestra capacidad de adaptarnos e innovar. Que esto sea una lección para todos ustedes. Se volvió para dirigirse al grupo en su totalidad. Su piel iridiscente ahora brillaba tenuemente con un cálido tono dorado. Este ejercicio no se trataba simplemente de construir un refugio, era una prueba de su capacidad de pensar críticamente para analizar su entorno y superar los desafíos a través de la innovación. El señor Olsen ha demostrado estas cualidades en abundancia. Los estudiantes permanecieron en silencio, sus expresiones eran una mezcla de respeto a regañadientes y resentimiento persistente. Stanley, sin embargo, no sintió la necesidad de validación. Se había demostrado a sí mismo, no solo al profesor y sus compañeros, sino también a sí mismo. Frixen hizo un gesto para que el grupo lo siguiera. Venga, la siguiente fase de nuestra lección nos espera. Los estudiantes intercambiaron miradas inquietas, pero obedecieron. Stanley se quedó un momento mirando hacia atrás a su refugio antes de unirse al grupo. Tenía la sensación de que lo que viniera después sería aún más desafiante. El profesor los llevó a una cresta cercana con vista a un vasto cañón. El terreno
Debajo no se parecía a nada que Stanley hubiera visto antes. Rocas afiladas y dentadas sobresalían. De las paredes del cañón y el suelo estaba cubierto de una sustancia metálica brillante que reflejaba la luz del sol en patrones deslumbrantes en la distancia. Extrañas criaturas parecidas a insectos corrían por el paisaje. Sus movimientos eran rápidos y erráticos. Ton anunció extendiendo sus brazos. Su próximo desafío es el cañón, el hogar de un mineral raro conocido como kenita. Es un recurso muy valioso que se utiliza en la construcción de sistemas de energía avanzados. Su tarea es recuperar una muestra de kenita y regresar aquí. Tienen 3 horas. Los estudiantes se miraron entre sí. Sus expresiones iban desde la emoción hasta la inquietud. Stanley estudió el cañón con atención, observando el terreno peligroso y la presencia de criaturas parecidas a insectos. Sabía que esta tarea sería mucho más peligrosa que el ejercicio de construcción de refugios. Las criaturas que ven son enjambres de caída. Tom continuó, son territoriales y altamente agresivos. Acérquese a ellos bajo su propio riesgo. Recuerde, este ejercicio no se trata solo de velocidad, sino también de estrategia. Use lo que ha aprendido. Los estudiantes comenzaron a descender al cañón, cada uno tomando un camino diferente. Stanley se tomó un momento para estudiar el paisaje antes de elegir su ruta. Se movió con cuidado usando las formaciones rocosas naturales como cobertura. Los enjambres Kadai eran rápidos, pero sus movimientos eran predecibles y Stanley identificó rápidamente un patrón en su comportamiento. Mientras navegaba por el terreno traicionero, Stanley vio un grupo de kenita incrustado en una roca cerca del piso del cañón. Se agachó detrás de una roca y observó a los enjambres que custodiaban el área. Sus exoesqueletos brillaban con un brillo metálico. Brillo y sus delgadas y afiladas piernas chasqueaban contra el suelo mientras se movían. Stanley metió la mano en su mochila y sacó un pequeño espejo. Usando la superficie reflectante, dirigió un rayo de luz solar hacia los enjambres creando un punto brillante en el suelo. A unos pocos metros de distancia, las criaturas inmediatamente se giraron hacia la luz. Sus movimientos rápidos y sincronizados aprovechando la distracción, Stanley se lanzó hacia adelante. Su movimiento rápido y preciso llegó al grupo de Kadite y rápidamente cortó una muestra usando su multiherramienta. Los enjambres, al darse cuenta de la artimaña, se giraron hacia él, sus afiladas patas chasqueando siniestramente. Stanley no dudó, agarró la muestra y corrió de vuelta hacia la cresta, usando el terreno a su favor para mantenerse por delante de los enjambres que los perseguían. Cuando llegó a la cresta, Stanley estaba sin aliento, pero ileso le entregó la muestra a Tom, quien la examinó con un gesto de aprobación. Bien hecho, señor Olsen. Su ingenio sigue impresionando. Stanley miró hacia el cañón donde los otros estudiantes todavía luchaban por navegar por el terreno. Él sabía que había tomado un riesgo, pero había valido la pena. Por primera vez, sintió un sentido de pertenencia en esta academia alienígena cuando el sol comenzó a ponerse sobre el planeta. Stanley se paró en la cresta mirando a los otros regresar. Los desafíos estaban lejos de terminar, pero él estaba listo para lo que viniera después. Mientras la luz dorada del sol poniente del planeta Kida bañaba el paisaje irregular, los estudiantes que habían regresado del cañón estaban de pie en un semicírculo tenso cerca del profesor Tom. La mayoría estaban visiblemente conmocionados, sus ropas y armaduras raspadas por las rocas afiladas y sus expresiones ensombrecidas por el cansancio. Algunos agarraban sus muestras de kenita, fragmentos del valioso mineral que brillaban débilmente en la luz que se desvanecía. El profesor, su piel iridiscente ahora brillaba con sutiles rayas violetas, los observó en silencio. Stanley se mantuvo apartado del grupo. Su muestra de kenita ya estaba en posesión de Tom. Sus agudos ojos azules escanearon los rostros de sus compañeros, observando sus rasgos tensos y su respiración irregular. Había notado algo mientras regresaban del cañón, mientras los demás se habían concentrado únicamente en recolectar sus muestras. Muchos habían ignorado los patrones de los enjambres, algunos apenas habían regresado. Sus encuentros cercanos eran evidentes por las marcas de garras en sus pertenencias. Esta imprudencia, Stanley pensó que no pasaría desapercibida para Tom. El profesor avanzó su alta figura proyectando una larga sombra sobre el grupo. Sus ojos multifacéticos reflejaban la luz que se apagaba mientras se dirigía a los estudiantes. Han completado la segunda tarea, comenzó su voz tranquila pero teñida con un matiz de expectativa. Sin embargo, debo recordarles que la supervivencia por sí sola no es suficiente. La verdadera maestría radica en comprender las fuerzas en juego para adaptarse a las circunstancias y minimizar el riesgo innecesario. Hizo una pausa.
Su mirada recorrió al grupo antes de fijarse brevemente en Stanley. Su desempeño de hoy ha revelado mucho sobre su carácter y su enfoque para resolver problemas. Está claro que algunos entre ustedes han aceptado estas lecciones, mientras que otros no. El Cloran, que se había burlado anteriormente de Stanley. Stanley se movió incómodamente, sus manos escamosas se apretaron alrededor de su muestra de cadite. Stanley notó la tensión en sus movimientos y supuso que, como muchos otros, probablemente había confiado en la fuerza bruta en lugar de la estrategia para completar la tarea antes de que alguien pudiera responder. Espesar levantó uno de sus delgados brazos esqueléticos e hizo un gesto hacia una estructura imponente en la distancia. El edificio no se parecía a ninguno que Stanley hubiera visto. Antes. Era una aguja enorme hecha de material reflectante oscuro que parecía latir débilmente con una luz interior. La estructura se alzaba sobre el paisaje como un centinela monolítico. Su superficie era lisa e ininterrumpida a excepción de líneas tenues y brillantes que se extendían en espiral por su longitud. Ton anunció que es la aguja de la resonancia. Es una reliquia de una civilización antigua que una vez prosperó en el planeta Caída. Su tarea final se llevará a cabo dentro de sus paredes. Un murmullo recorrió el grupo. La imponente presencia de la aguja parecía inquietar incluso a los estudiantes más confiados. La mente de Stanley corría mientras consideraba las implicaciones de las palabras de Tom. ¿Qué tipo de desafío les esperaba dentro de semejante estructura y qué quiso decir el profesor con resonancia? Trixon se giró para encarar al grupo. Su expresión era ilegible. Cada uno entrará solo en la aguja dentro, se enfrentará a una serie de pruebas diseñadas para poner a prueba su adaptabilidad, su ingenio y su capacidad de pensar bajo presión. La naturaleza de estas pruebas variará para cada uno de ustedes, ya que la aguja está en sintonía con sus fortalezas individuales. Los estudiantes intercambiaron miradas inquietas. La idea de enfrentar pruebas personalizadas era intrigante e inquietante a la vez. Stanley, sin embargo, sintió una chispa de determinación. Había llegado tan lejos y no estaba dispuesto a flaquear. Ahora la voz de Tom adquirió un tono más agudo. Se calentará. La aguja no tolerará el fracaso. Aquellos que no puedan completar sus pruebas serán expulsados de este programa. Su viaje a través de la aguja determinará si tiene lo necesario para continuar en esta academia. El peso de las palabras del profesor se apoderó del grupo. Stanley sintió que se le formaba un nudo en el estómago, pero rápidamente dejó de lado el sentimiento. El miedo no lo ayudaría ahora. Se concentró en cambio en la tarea que tenía por delante. Su mente ya estaba considerando posibles escenarios. Uno por uno, los estudiantes fueron llamados a entrar en la aguja. El Cloran, que se había burlado de Stanley antes, fue el primero. Su postura era rígida, con una mezcla de orgullo y aprensión mientras desaparecía en la entrada oscura. Los demás esperaron en un silencio intenso. Sus ojos estaban fijos en la aguja. Stanley observó cómo los estudiantes entraban. Cada uno avanzaba con distintos grados de confianza. Algunos dudaban en el umbral. Sus movimientos eran rígidos por la ansiedad, mientras que otros avanzaban con bravuconería forzada. El aire se volvía más pesado con cada momento que pasaba. El sol poniente proyectaba largas sombras en el paisaje. Cuando finalmente llamaron a Stanley, sintió una oleada de adrenalina. Él mismo dio un paso adelante, sus pasos firmes pero deliberados mientras se acercaba a la aguja. El material oscuro de su superficie parecía brillar débilmente, como si respondiera a su presencia. La entrada se alzaba ante un arco blanco que pulsaba con un tenue tono azulado. La voz de Tom lo siguió cuando entró. Buena suerte, señor Olsen, que su ingenio lo guíe. El interior de la aguja no era nada como Stanley había esperado. Las paredes eran lisas y negras, reflejando tenues patrones de luz que parecían cambiar y ondular como el agua. El aire era fresco y tenía un zumbido débil, una vibración de baja frecuencia que resonó profundamente en su pecho mientras daba unos pasos cautelosos hacia adelante. La entrada detrás de él se cerró herméticamente, dejándolo en una oscuridad casi total. Antes de que Stanley pudiera reaccionar, las paredes a su alrededor se iluminaron, revelando una gran cámara circular en el centro de la habitación. Había una serie de plataformas interconectadas, cada una suspendida sobre un vacío oscuro que parecía extenderse infinitamente. Debajo de las plataformas brillaban débilmente sus superficies grabadas con patrones intrincados que pulsaban con luz. Una voz tranquila y mecánica que resonaba en la cámara. Prueba 1. Identifica la frecuencia resonante. Stanley frunció el ceño, sus ojos escaneando la habitación. La frase frecuencia resonante inmediatamente le recordó sus estudios de sonido y vibración. Notó que cada plataforma emitía un tono débil. El tono variaba
Ligeramente de una a la siguiente los patrones en las plataformas pulsaban al ritmo de los tonos creando un efecto visual hipnótico. Al subir a la primera plataforma sintió una vibración sutil bajo sus pies, el tono se hizo más fuerte. Su tono resonando en su pecho se movió a la siguiente plataforma notando el cambio de tono y el correspondiente cambio en el brillo de los patrones. La comprensión lo golpeó como un rayo, las plataformas estaban respondiendo a sus movimientos y la clave para resolver la prueba estaba en encontrar la secuencia correcta. Respiró profundamente concentrándose en los tonos y los patrones mientras se movía de plataforma en plataforma. Cada paso requería precisión e intuición. La elección incorrecta hizo que la plataforma se oscureciera y el tono se desvaneciera. Stanley aprendió rápidamente a confiar en sus instintos. Sus años de resolución de problemas lo guiaron a través de la prueba. Cuando llegó a la plataforma final, la cámara se llenó de un acorde armonioso. Los tonos se mezclaron en una resonancia perfecta, los patrones en las plataformas brillaron intensamente y el zumbido bajo en el aire se intensificó. Una puerta en el otro lado de la cámara se abrió revelando el camino a la siguiente prueba. Stanley atravesó la puerta, su corazón latía con fuerza pero su mente aguda. La primera prueba estaba completa, pero sabía que Spire tenía más reservado para él. Lo que fuera que le aguardara, estaba listo para enfrentarlo. Stanley atravesó la puerta recién abierta, su pulso estable a pesar de los ecos persistentes del cordón resonante de la primera prueba. El corredor frente a él se extendía hacia lo desconocido, sus suaves paredes negras brillaban débilmente en la luz tenue, el aire estaba denso con el mismo zumbido de baja frecuencia que había llenado la cámara anterior, vibrando débilmente en su pecho. Ajustó el agarre de su mochila, sus dedos rozaron las herramientas familiares en su interior. Aunque no tenía idea de que lo que le esperaba, sus instintos le instaban a permanecer preparado mientras caminaba. El zumbido se hacía más fuerte y el corredor se estrechaba gradualmente, las paredes parecían cambiar sutilmente. Los patrones brillantes pulsaban en una secuencia rítmica que Stanley no pudo evitar notar. Se detuvo y observó la forma en que los patrones parpadeaban, primero lentos y luego rápidos, como los latidos de un corazón. No era aleatorio, había un ritmo, un código esperando a ser descifrado. Respiró profundamente y siguió avanzando, confiando en que el propósito de la secuencia se revelaría cuando llegara el momento. El corredor se abrió a una vasta cámara circular mucho más grande que la primera, el techo. Un arco arqueado se alzaba sobre él brillando débilmente como la superficie de una luna distante. En el centro de la habitación había un intrincado mecanismo. Una imponente columna de engranajes entrelazados, palancas y orbes pulsantes que emitían una luz fluctuante y misteriosa. Alrededor de la columna había 6 plataformas más pequeñas, dispuestas en círculo, cada una con un emblema brillante. Sobre cada plataforma, los símbolos holográficos flotaban, cambiándose y reorganizándose como piezas de un rompecabezas irresoluble. La tranquila voz mecánica de la primera prueba regresó, haciendo eco en la cámara. La segunda prueba decodifica la secuencia. Si no se alinean los emblemas, se expulsará. La mandíbula de Stanley se tensó. Estudió la habitación. Sus agudos ojos azules se movían rápidamente entre la imponente columna y las 6 plataformas. Los símbolos holográficos parecían ser fragmentos de un lenguaje que no reconocía, pero compartían formas y patrones comunes que insinuaban cierta lógica interna. Dio un paso adelante con cautela y se detuvo en la plataforma más cercana. El emblema brillante en su superficie pulsaba débilmente debajo. Sus pies y los hologramas de arriba se movieron en respuesta. Su mente corría mientras reconstruía la mecánica de la prueba. La columna en el centro era la clave. Sus engranajes cambiantes y orbes pulsantes parecían regular el flujo de energía entre las plataformas. Los emblemas en las plataformas, a su vez, controlaban la disposición de los símbolos holográficos. Era un rompecabezas que requería cuidado, observación cuidadosa y precisión. Stanley se arrodilló junto a la primera plataforma. Sus dedos rozaron el emblema brillante mientras presionaba ligeramente. Los hologramas de arriba cambiaron de nuevo, reorganizándose en una nueva configuración. Frunció el ceño al notar el leve zumbido que acompañaba el cambio. Era un tono musical similar a la resina en frecuencias de la primera prueba, pero más complejo. Cada plataforma emitía un tono ligeramente diferente, y Stanley se dio cuenta de que la solución estaba en armonizar los tonos para que coincidieran con el ritmo de la columna central. Se movió rápidamente pero metódicamente. Sus manos ajustaron los emblemas en cada plataforma. Los símbolos se reorganizaron con cada ajuste y los tonos se hicieron más fuertes. Fundiéndose en una melodía discordante que gradualmente comenzó a tener sentido, el sudor le caía sobre la frente. Mientras trabajaba, su mente se concentraba por completo en la tarea, podía sentir el peso de la mirada de la aguja como si la antigua estructura misma estuviera observando esperando ver si tendría éxito.
Las otras plataformas eran más desafiantes, sus tonos eran menos distintivos y sus símbolos más complejos. Stanley se encontró confiando no solo en la lógica sino en la intuición, confiando en sus instintos para guiarlo, recordó los patrones rítmicos del corredor y los combinó con los tonos, alineando los emblemas con cuidadosa precisión. Cada éxito dio vida a la columna central, sus engranajes giraban más rápido y sus orbes brillaban más intensamente, finalmente. Mientras ajustaba el último emblema, la cámara se llenó de un cordón armonioso que resonó en lo profundo de su pecho. La columna central pulsó con una luz brillante y los símbolos holográficos sobre las plataformas se alinearon en un solo patrón unificado. La voz mecánica regresó a su tono, ahora más suave, casi aprobando. Prueba 2. Completa. Proceda a la cámara final. Stanley exhaló profundamente. Su cuerpo tenso. Por el esfuerzo, miró la columna ahora inactiva antes de caminar hacia otra abertura que había aparecido en la pared. Más lejana. Más allá había una escalera estrecha que ascendía en espiral, desapareciendo en la oscuridad de arriba. Subió de manera constante. El suave zumbido de la aguja acompañaba su ascenso. La escalera conducía a una pequeña habitación circular. En la parte superior de la aguja. A diferencia de las cámaras anteriores, esta era austera y sin adornos. Las paredes eran lisas y sin rasgos distintivos y la única luz provenía de un solo orbe brillante que flotaba en el centro de la habitación. El orbe pulsaba suavemente. Su luz cambiaba entre el dorado cálido y el azul frío cuando Stanley se acercó. El orbe expandió su brillo envolviendo la habitación. La voz mecánica regresó, pero esta vez era diferente. Más cálida. Casi humano. Prueba final. Enfréntate a la verdad. La luz del orbe se fusionó en una serie de imágenes que parpadearon en el aire alrededor de Stanley. Mostraban mementos. De su vida, sus luchas, sus triunfos, sus fracasos. Se vio a sí mismo como un niño. Mientras jugaba con herramientas improvisadas en el taller de su padre, vio el momento en que lo habían aceptado en la academia, la incredulidad en su rostro cuando leyó la carta, vio el aislamiento que había sentido como el único humano entre los alienígenas, la duda que lo había carcomido a pesar de su determinación de triunfar. La voz continuó con su tono suave pero inquisitivo. ¿Por qué estás aquí, Stanley Olsen? ¿Qué te impulsa a perseverar para triunfar donde otros han fracasado? Stanley dudó. El peso de la pregunta que lo oprimía se había hecho esa misma pregunta incontables veces. Era orgullo, un deseo de demostrar su valía o algo más profundo. Habló lentamente, su voz firme. Estoy aquí porque me niego a ser definido por mis propias limitaciones o por las mías. De alguien más, estoy aquí para mostrar que la fuerza no viene de dónde naces o de las herramientas que tienes, viene de las decisiones que tomas y la voluntad de adaptarte. El orbe pulsó más brillante, su luz llenó la habitación, las imágenes alrededor de Stanley se desvanecieron, reemplazadas por un solo símbolo brillante, una representación de la propia aguja. La voz habló una última vez, su tono se llenó de tranquila satisfacción, has demostrado que eres digno, la aguja reconoce tu resolución. Tu ingenio y tu verdad, ahora puedes irte, pero recuerda que la verdadera fuerza no radica en lo que has logrado, sino en lo que harás a continuación. La luz se atenuó y la habitación quedó en silencio. Stanley sintió que una sensación de calma lo invadía como si se hubiera levantado un gran peso, se giró y bajó la escalera, sus pasos firmes y decididos, cuando emergió de la aguja, los otros estudiantes y el profesor Tiken lo estaban esperando. Tiken se acercó a él, su rostro iridiscente brillaba débilmente con aprobación. Felicitaciones, señor Olsen, usted no solo ha completado las pruebas, sino que ha demostrado las cualidades que buscamos en nuestros estudiantes, tu lugar aquí es bien merecido. Stanley asintió con la cabeza, su expresión era tranquila pero resuelta. Sabía que esto era solo el comienzo de su viaje. Los desafíos que se avecinaban serían aún mayores, pero estaba listo. Cuando el grupo partió, desde la aguja, el sol poniente arrojó larga sombra sobre el paisaje. Stanley miró hacia atrás a la imponente estructura, su superficie oscura reflejaba la luz dorada. Sintió una tranquila sensación de orgullo, no solo por lo que había logrado, sino por las lecciones que había aprendido. La aguja lo había puesto a prueba, pero también le había revelado algo que siempre había sabido en el fondo, que su fuerza no provenía de sus herramientas ni de su entorno, sino de su interior. Y mientras se alejaba, supo que ninguna tormenta, ningún desafío y ninguna duda podrían quitarle eso.